Buenos días, maestros. Estamos socializando la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y empezamos con el artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por accesibilidad las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y o adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia, escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz o digitalizada y otros medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Comunidades sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pues estamos leyendo algunos términos. Luego sigue Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las o con los demás. Entonces, pues esa es la definición de discapacidad. Presencia de una deficiencia o limitación en una persona. Discapacidad física es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad mental a la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado
como en la conducta adaptativa de la persona y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y bueno, pues aquí viene la fuente, Diario Oficial de la Federación, del 22 de junio del 2018. Discapacidad sensorial es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la de generación de ajustes razonables. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación y diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Educación inclusiva es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Estenografía proyectada es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. Estimulación temprana, atención brindada a niños y niñas dentro de 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas de desarrollo humano sin forzar el curso natural de su maduración. Igualdad de oportunidades, proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Lenguaje de señas mexicanas, lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimientos corporales dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. El Registro Nacional de Población con Discapacidad. Porción de Registro Nacional de Población que solicitó y obtuvo la certificación del Estado con reconocimiento nacional que refiere el artículo 10 de la ley. Perro guía o animal de servicio son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad.
Persona con discapacidad, toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, esa es la persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias. Esas deficiencias pueden ser de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Puede ser permanente o temporal. La política pública, todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley. Prevención, la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Rehabilitación, proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sistema de escritura braille, sistema para la comunicación, representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas. Y transversalidad es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad, con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en 3 dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Y pasamos al artículo 3. La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores sociales y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. El artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género o edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Pues esto es, todas las personas con discapacidad deben de gozar de todos los derechos del orden jurídico mexicano. Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas son la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la transversalidad y las demás que resulten aplicables. Pues aquí están los principios. El artículo 6 son facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley, pues establecer las políticas públicas, instruir a las dependencias y entidades de gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad,
incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente ley, establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del gobierno federal que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conceder de conformidad con las disposiciones legales aplicables estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad. Aquí está. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas, asegurar la participación de las personas con discapacidad, garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, fomentar la integración social de las personas con discapacidad, promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural, impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y bueno, ahora pasamos a la salud y asistencia social de las personas con discapacidad. El artículo 7, la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, pues mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados. Aquí está, las personas con discapacidad deben de gozar en todo lo posible de su salud, de la rehabilitación y habilitación. Bueno, vamos a pasar al artículo 8. El Consejo, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privados y sociales a fin de promover los servicios de asistencia social, la aportación de recursos materiales, humanos y financieros, la integración y fortalecimiento de la asistencia pública y privada, atender la demanda de servicios de asistencia social. Y bueno, artículo 9, queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida. El artículo 10, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá la clasificación nacional de discapacidades con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Capítulo 2, Trabajo y Empleo. Artículo 11, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Y bueno, pues se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad. Y diseñar, ejecutar y evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, elaborar e instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agendas e integración laboral, acceso a la bolsa de trabajo pública o privada, proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado en materia laboral de discapacidad, revisar las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral, fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaja con personas con discapacidad. Ahora pasamos a la educación, el capítulo 3. Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional para tales efectos. Bueno, entonces se prohíbe
más que nada, la discriminación en los planteles educativos. Y pasamos al artículo 13. En el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura o impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad. Artículo 14. La lengua de señas mexicanas es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. La educación, es el artículo 15, especial, tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales, que comprenden, entre otras dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. Pasamos al capítulo 4, accesibilidad y vivencia. El artículo 16, las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberá emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que les permite el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. El artículo 17, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán, entre otros, bueno, dice aquí que sea de carácter universal o obligatoria y adaptada para todas las personas, que incluya el uso de señalizaciones, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicanas, ayudas técnicas, perro guía o animal de servicios y otros apoyos. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. El capítulo 5, el transporte público y comunicaciones. El artículo 19, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, bueno, pues se realizará lo siguiente. Artículo 20. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnologías y, en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicanas que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación. Capítulo 6. Desarrollo social. La Secretaría, el artículo 21, la Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida sin discriminación por motivos de discapacidad. Lo referente al desarrollo social, el capítulo 7, recopilación de datos y estadística. Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la legislación aplicable, garantizará que la información de registros administrativos de la Administración Pública, el Censo Nacional de Población y las encuestas nacionales incluyan lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad, la cual será de orden público y deberá presentarse desagregada a todos los niveles de gobierno y tendrá como finalidad la formulación de planes, programas y políticas. En su artículo 23, el Consejo, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollará el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá como objetivo proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales y todo tipo de información relacionada a la población con discapacidad, la cual será consultada por medios electrónicos o impresos.
a través de módulos de consulta dispuestos en instalaciones públicas. Capítulo 8, Deporte, Recreación, Cultura y Turismo, artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Pasamos al artículo 25. La Secretaría de Cultura promoverá el derecho de las personas con discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades artísticas y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Artículo 26. La Secretaría de la Cultura diseñará y ejecutará políticas y programas. Obviamente, en referente a la cultura, difundir actividades culturales, hacer educaciones físicas y de señalización, establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad, el respeto a la diversidad, apoyo a la identidad cultural, capacitación de recursos humanos, elaboración de materiales de lectura. Y bueno, el artículo 27, la Secretaría de Turismo promoverá el derecho a las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Capítulo 9, acceso a la justicia. Artículo 28, las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos. Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de interpretación de lenguas de señas mexicanas, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille. El artículo 30, las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal sobre la atención a las personas con discapacidad. Artículo 30, el Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con el Consejo promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. Capítulo 10, libertad de expresión, opinión y acceso a la información. El artículo 32 dice, las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Vamos al capítulo 11, lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En su artículo 33, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa. Artículo 34, el programa deberá incluir los siguientes lineamientos generales. Capítulo 12, Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. En su artículo 35, las dependencias y entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Aquí están los integrantes de quienes constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión, todas estas dependencias. Artículo 36, el sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados
que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Artículo 37. Son los objetivos del sistema. Difundir los derechos de las personas con discapacidad, promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas, fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad, impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y equiparación de oportunidades, promover entre los poderes de la Unión y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad, promover que las políticas, programas o acciones se impulse la toma de conciencia, respeto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad y prestar servicios de atención a las personas con discapacidad. Pasamos al título tercero, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Capítulo 1, Denominación, Objeto, Domicilio y Patrimonio. Artículo 38, se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, existe el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión. Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivadas de la presente ley. Artículo 40. El domicilio del Consejo será la Ciudad de México. El patrimonio del Consejo, bueno, pues los recursos que le asigne la Cámara de Diputados, los bienes muebles e inmuebles, los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito, las aportaciones, donaciones, legados. Pasamos al capítulo 2, atribuciones para el cumplimiento de la presente ley. Pues, ¿cuáles son sus atribuciones? Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, enviar el programa a la Cámara del Congreso de la Unión, promover el gozo y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales, humanos necesarios para la atención segura, promover la elaboración pública y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico y político y cultural de las personas con discapacidad, promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, solicitar información a las instituciones públicas y sociales y privadas que le permite el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente ley, promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad, difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobierno e instituciones de otros países, celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, promover la armonización de leyes y reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, promover la creación y aplicación de normas oficiales mexicanas en materia de discapacidad, elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del programa, presentar un informe anual de actividades, coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pasamos al capítulo 3, órganos de administración. Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por 10 representantes del Poder Ejecutivo Federal, 1 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 5 representantes de la Asamblea Consultiva. Están.
Pasamos al artículo 45. La Junta de Gobierno será presidida por el titular de la Secretaría de Salud. Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario o director general o su equivalente. Artículo 46. La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá convocar a otras dependencias o entidades públicas, federales, estatales o municipales, así como otros organismos privados o sociales, los que tendrán solo derecho a voz en la sesión o sesiones correspondientes. El artículo 47, la Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las entidades federales o paraestatales más bien, las siguientes atribuciones: aprobar el estatuto orgánico del Consejo, establecer las políticas generales para la conducción del Consejo, aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros, aprobar el estatuto orgánico, nombrar y remover a propuesta del director general del Consejo a los servidores públicos de expedir y publicar el informe anual. Y bueno, pasamos al artículo 48. La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión estén presentes más de la mitad de los miembros. El artículo 49. El director general será designado por el presidente de la República. Artículo 50. El director general del Consejo, pues aquí están sus facultades. Pasamos al capítulo 4, Asamblea Consultiva. Artículo 51. La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, con formación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del programa. Artículo 52. La Asamblea Consultiva, bueno, estas son sus atribuciones. Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por un representante electo, 5 personas entre expertos académicos o investigadores, 5 representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad electos por el comité. Pasamos al artículo 54. Los integrantes de la Asamblea Consultiva, cuyo cargo tendrá el carácter de honorífico, durará en su cargo 3 años. El artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo. Artículo 56. La Asamblea Consultiva podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares. Capítulo 5. Órganos de vigilancia. Artículo 57. El Consejo contará con una Contraloría, órgano interno de control, al frente de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo 58. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Capítulo 6. Régimen del trabajo. Artículo 59. Las relaciones de trabajo del Consejo y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo. Reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasamos al título 4, capítulo 1, responsabilidades y sanciones. Artículo 60. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos sociales o aplicables. Bueno, pues aquí ya nada más pasan los artículos transitorios y pues es así como terminamos esta presentación. Y bueno, pues gracias por su atención.